Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Dylan dice que no puede convencer al señor Tekin por mucho que hable y dice que si tuviera conciencia, habría dicho la verdad desde el principio. Rápidamente saca a Dylan y le dice que hay hombres adentro, probablemente los hombres de Zebair. Tekin nunca hablará mientras estén allí. Luego llama a sus hombres y les ordena que entren por la parte trasera de la casa. Le dice a Dylan que salga del auto pase lo que pase, ya que puede haber otros hombres alrededor. Y lo mete en el auto. Baran regresa adentro y encuentra al hombre adentro y mientras él pelea, el arma se dispara y Dylan corre adentro tan pronto como escucha el sonido. Aunque los guardias se paran frente a él y le dicen tía, detente, no puedes ir. Dylan corre hacia adentro sin escuchar. Baran y sus hombres neutralizan a todos los hombres de Zebair y se van con Dylan. Zebdet intenta calmar a Zebrille y calmarla. Tan pronto como Baran y Dylan regresan a la mansión, dejan a Miran en paz. Luego le pregunta a Dylan cómo está y cuando Dylan dice que está bien, Baran se sorprende y le pregunta cómo estás bien. Dylan dice que no debemos desesperarnos, creo que todo estará bien. Zebair se enfada mucho cuando va al baño en prisión y se entera de la situación por teléfono con sus hombres. Mientras Baran les cuenta a todos en la mansión lo que sucedió, el señor Kudret y los demás se enojan mucho. Cuando la señora Azade se disculpa con Dylan, Dylan le pregunta, ¿cuál es su culpa? La señora Azade responde, el mayor crimen es mío, pero no se puede hacer nada. Ahora empiezan a pensar en cómo hacer hablar a Tekin y a hacer planes para ello. Mientras Harun y Yasmin van a limpiar la casa que alquilan, el señor Kenan quiere ir con ellos en caso de que pueda hacer los trabajos de reparación. Los hombres de Baran toman al señor Tekin y lo llevan a la mansión. Sin embargo, los hombres de Zebair lo siguen. Mientras Baran está en su estudio, alguien llama a su puerta y Akif viene y le pregunta dónde está Hassan y si está vivo. Dice que Baran está vivo, sigue confiando en mí y dice que no hará nada. Dylan, por su parte, le dice a Gul que lo que está pasando es muy difícil. Cuando regresan de casa, el señor Kenan dice que hay muchos problemas en casa y le dice que hable con el dueño y le pida que lo hagan. Después de que el señor Kenan se fue, Harun le dijo que fingió limpiar la casa rápidamente para que el padre de Kenan no la destruyera por completo. Y luego se fue inmediatamente. Los demás se rieron de él. Cuando Dylan está con Miran y Baran se acerca a ellos, Dylan pregunta a cuál de nosotros crees que le gustará más. Ambos dicen que él la querrá más, pero luego Baran se da por vencido y dice, lo sé. No tengo ninguna oportunidad con una madre como tú. Cuando Dylan le dice que esta vez no sea injusto consigo mismo, Baran dice que su padre siempre lo amará desde el momento en que lo vea por primera vez. Cuando Dylan prepara té de manzanilla y se lo lleva a Baran, él dice, no hay un buen té negro. Dylan dice, hoy fue un día difícil, lo necesitamos. Luego, cuando surge el tema de Hassan, Dylan pregunta cómo nos desharemos de este problema de Hassan. Cuando Baran dice que no te preocupes, tarde o temprano hablará, como dijo mi padre, Dylan dice, me alegro de tenerte. Cuando Dylan dice que la boda de Harun y Yasmin se llevará a cabo este fin de semana, Baran dice que como no pudimos ir al compromiso, definitivamente deberíamos comprar un bonito regalo e irnos. Dylan dice que no sería mejor si solucionamos sus defectos, déjame llamar a mi tía y llamar a Zebrille. Cuando le pregunto qué le falta, Zebrille dice que tiene muchas cosas, pero Harun no nos deja comprar nada. Baran dice que nos llevaremos todas sus pertenencias y que nadie debería comprar nada. Cuando Zebrille dice que Harun no lo aceptará, Dylan dice que no te preocupes, Harun no me molestará. Cuando cuelga el teléfono y Baran dice que enviaremos todas las pertenencias mañana por la mañana, Dylan le dice muchas gracias querida, si supieras lo mucho que te lo agradeceríamos y abraza a Baran. Cuando el señor Kudret agarra a Tekin por el cuello y le dice que le contarás todo lo que sabes, uno por uno, Tekin dice que no sé nada, que así lo dije. El señor Kudret pone a Tekin al lado de Hassan y le dice, mira, si hablas, él irá a la cárcel. Y si no te meten a ti, aquí ambos se pudrirán juntos. Cuando los deja solos en la habitación, Hassan se acerca a él y le pregunta de dónde vienes. El señor Tekin golpea la puerta y dice, sáquenme de aquí, este hombre me matará. El señor Kudret abre la puerta y lo saca de la habitación. Cuando Frat se molesta porque comenzaremos el tratamiento, pero no sé si no terminará bien. Gul convence a Frat diciéndole, ¿es posible sin esperanzas? Cuando Baran llega a la habitación,
ve a Dylan quedarse dormida mientras lee un libro en el sofá. Le toma el libro de la mano, primero le acaricia el cabello, luego la toma en brazos y la lleva a la cama. Justo cuando estaba a punto de acostarlo, mi esposa dijo, creo que ha ganado un poco de peso. Dylan abrió los ojos y preguntó, ¿cuánto peso he ganado? Baran dice, me estás fingiendo, y la hace rebotar en su regazo. Por la mañana, están en la cama con Miran y mientras Dylan duerme, Baran se despierta con la voz de Miran y recuerda la primera vez que conocieron a Dylan y luego el momento en que entró junto a ella después del nacimiento. Le dice a Dylan, tú pura. La belleza y la vergüenza me fascinaban, todavía no me canso de mirarlo, y por Miran, tú, hijo mío. Eres muy feliz desde el primer momento en que naciste. Estoy muy agradecido a Dios que me ha perdonado, piensa. Mientras tanto, cuando Dylan se despierta y dice que un huésped no invitado vino a su cama por la noche, Baran dice que es más un anfitrión que un invitado. Cuando Baran dice que es tan bueno verte así después de todo este cansancio, Dylan está preocupado por el trabajo, si no pasa nada, siempre podemos mirarnos así. Hoy no quiero levantarme de la cama, desayunemos. Aquí hoy suena su teléfono. Señorita Azade, vine a la habitación de Miran, pero sus padres no pudieron soportar su anhelo y lo llevaron a su habitación. Dice que lo traiga para que podamos amarlo un poco. La señora Dylan Azade extraña a su nieto y dice, vamos a prepararnos y bajar. Cevdet Kenan le dice a su tío que se mantendrá alejado de Pervin para no molestar a Cebrille. Cuando Zebair se enoja y pregunta cómo secuestraste al hombre que tienes, el abogado se alegra diciendo que hay un gran movimiento en la casa de verano, que están yendo y viniendo constantemente. Cuando Hassan dice que no está, definitivamente lo están ocultando. Allí se enterarán de esto, luego nos quejaremos de ellos, que significa secuestrar a un hombre, no a uno sino a dos. Baran llama a Arun y le pide la dirección, y cuando le dice que traerán los regalos y que los hombres vendrán a la instalación, Arun al principio no la quiere, pero Baran no acepta su objeción porque no es posible dársela. Regalos como ese, dice que si los aceptas, Dylan y yo seremos muy felices. Luego, cuando le cuenta a Jasmine de que hablaron, ella también se emociona mucho y Arun dice que no al regalo. Pero a mí me da mucha vergüenza y se van a casa a encontrarse con los hombres. Mientras Dylan desayuna, Baran viene y pregunta por Miran. Y él responde que está enamorado de la señora Azade. Pero cuando ve que Dylan está comiendo con gran apetito, o que la alegría de la mansión se duplicará, pregunta qué tipo de apetito es ese. Dylan termina el tema diciendo, no, querido, voy a empezar una dieta la próxima semana, así que comeré así. El señor Kudret llama a Baran y le dice que Tekin aún no ha hablado. Baran dice que prepares a Miran después del desayuno, iremos a algún lado. Hablan con Baran Dylan y le dicen que si lo llevas al lugar al que llegaron por primera vez y le haces sentir el dolor del amor, volverás aquí. Recuerdan los buenos momentos que vivieron allí antes. Y vuelven a competir para ver quién puede hacer rebotar la piedra lejos. Dylan vuelve a ser el ganador, y cuando sale el tema de cuando vinieron cuando estaban embarazadas, recuerdan lo que vivieron aquí en ese momento. Baran dice que terminen estos eventos, vayamos a algún lugar agradable y disfrutemos del aire del mar. Dylan dice que no puedo esperar, esposo, pero no hace falta mucho, solo nosotros tres es suficiente para mí. Luego dicen que ya es suficiente y regresan al auto. En ese momento, Frat llama y le informa que Akif ha llegado a la mansión y que ha decidido buscar. Cuando Baran se enoja, Dylan pregunta qué pasó y Baran le dice que Akif llegó a la mansión y que hay una orden de registro. Mientras Akif está parado en la puerta de la casa de verano y llama como si fuera a romper la puerta. Cuando ordena a los hombres que la derriben, Baran abre la puerta. Cuando le pregunto qué pasa, Akif dice que hay una orden de registro y que vinimos a buscar. Cuando Baran llama a Dylan, mira quién está aquí, Dylan pregunta si tenemos un invitado. Luego invitan a Akif y a la policía a entrar. Viajan con él a todas partes. Cuando entran en la habitación donde se encuentra Akif Hassan, ven que solo hay una cama y se miran. Baran y Dylan parecen muy estresados. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.